Imagínate esto. Estás celebrando 50 años de matrimonio, rodeada de 200 invitados, familiares y amigos que vinieron de toda la República para celebrar contigo. La orquesta está tocando Bésame mucho, tu canción favorita, la misma que sonó el día de tu boda hace medio siglo. De repente, tu esposo se levanta de la mesa principal, camina directamente hacia una mujer joven que está sentada 3 mesas más allá, extiende su mano y la invita a bailar. Pero no es cualquier mujer, es su secretaria, su amante, la mujer con la que te ha estado traicionando durante los últimos 2 años. Y ahí, frente a tu hija, frente a tus hermanos, frente a todos los que te conocen desde hace décadas, él la toma de la cintura, la acerca a su a su pecho, y comienza a bailar con ella como si fuera la dueña de su corazón. Los murmullos se extienden por todo el salón como un incendio. Veo a mi hija levantarse de su silla con la cara roja de la vergüenza. Veo a mis cuñadas cubriéndose la boca con sus manos. Veo a los invitados sacando sus teléfonos para grabar el momento más humillante de mi vida. Pero lo que ellos no sabían, lo que mi querido esposo no imaginaba, es que esa noche no iba a ser mi humillación. Iba a ser su destrucción total. Porque mientras él bailaba con ella, yo ya tenía un plan que había estado perfeccionando durante semanas, esperando el momento exacto para ejecutarlo. Y esa noche, después de 50 años de matrimonio, después de haber sacrificado todo por él, iba a recuperar cada peso, cada propiedad, cada gramo de dignidad que él creía que me había quitado. A la mañana siguiente, cuando él despertó en esa cama que compartía con su amante, ya no tenía nada, absolutamente nada. La casa estaba vacía, las cuentas bancarias cerradas, y él estaba parado en la banqueta de lo que una vez fue su hogar, con una maleta en la mano y sin un solo peso en los bolsillos. ¿Quieres saber cómo una mujer de mi edad logró quitarle todo a un hombre que creía que me tenía bajo su control? ¿Quieres conocer la venganza más perfecta que una esposa traicionada puede ejecutar en menos de 12 horas? Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque te aseguro que cuando termine de contarte lo que pasó esa noche, vas a entender por qué nunca, jamás, debes subestimar a una mujer que ha sido humillada por última vez. Mi nombre es Gladiola Valdés y tengo 70 años. 70 años de los cuales 50 los dediqué completamente a un hombre que creía que merecía todos mis sacrificios. Conocí a Héctor cuando yo tenía apenas 20 años. Era un joven ambicioso, recién egresado de contabilidad, con sueños enormes pero sin un peso en los bolsillos. Yo, en cambio, acababa de heredar de mi padre una pequeña fortuna. 3 terrenos en el centro de Guadalajara y 200,000 pesos, que en esos tiempos equivalían a comprar una casa completa. ¿Sabes qué hice con mi herencia? Se la entregué toda a él, todo. Vendimos los terrenos para que pudiera abrir su despacho contable. Con mi dinero compró su primera oficina, sus primeros muebles, hasta su primer traje para recibir clientes. Mi amor, me decía tomándome de las manos, esto es una inversión en nuestro futuro. Cuando yo triunfe, tú vas a ser la esposa del contador más exitoso de todo Jalisco. Y le creí. Como una tonta, le creí cada palabra. Durante los primeros años de matrimonio, yo trabajaba de secretaria en una farmacia para que él pudiera concentrarse únicamente en hacer crecer su negocio. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno. Planchaba sus camisas. Atendía a sus clientes cuando llegaban a la casa los fines de semana. Cuando nació nuestra hija, Daniela, renuncié a mi trabajo para dedicarme completamente a la familia. Héctor ya estaba ganando bien, pero yo seguía siendo la que administraba todo: la casa, las cuentas, la educación de nuestra hija, las relaciones con su familia. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Yo construí su imperio con mis propias manos, con mi herencia, con mi trabajo, con mis sacrificios diarios. Mientras él se reunía con clientes importantes y se hacía famoso en la ciudad, yo me quedaba en casa educando a nuestra hija,
atendiendo a sus padres cuando se enfermaron, organizando las cenas de negocios que le conseguían más contratos. Pasaron los años y Héctor se volvió el contador más reconocido de Guadalajara, exactamente como él había soñado. Tenía clientes millonarios, restaurantes, hoteles, hasta empresarios de la Ciudad de México buscaban sus servicios. Pero conforme crecía su éxito, crecía también su ego. Comenzó a llegar más tarde a casa. Comenzó a viajar más seguido por negocios. Comenzó a tratarme no como su esposa, sino como su empleada doméstica. Gladiola, mis camisas no están como me gustan. Gladiola, ¿por qué no hay cerveza fría en el refrigerador? Gladiola, necesito que canceles tus planes porque tengo una cena importante y necesitas quedarte con Daniela. Nunca un gracias, nunca un ¿cómo estuvo tu día? Nunca un reconocimiento de todo lo que yo había sacrificado por él. Cuando Daniela cumplió 15 años, yo le sugerí a Héctor que me gustaría estudiar algo, tal vez una carrera técnica o un curso de repostería que siempre me había gustado. ¿Sabes qué me contestó? ¿Para qué quieres estudiar, Gladiola? Ya tienes todo lo que necesitas aquí en casa. Todo lo que necesitaba. Como si yo fuera un mueble más de la casa. Los años siguientes fueron iguales. Yo manteniéndolo todo en orden mientras él disfrutaba de su éxito. Cuando Daniela se casó, yo fui quien organizó toda la boda, quien pagó la mayor parte de los gastos con los ahorros que había logrado guardar, quien se encargó de cada detalle. Héctor solo apareció el día de la ceremonia, con su traje nuevo y su sonrisa perfecta, recibiendo felicitaciones como si él hubiera hecho todo el trabajo. Hace 2 años, cuando cumplimos 48 años de casados, comencé a notar cambios extraños en él. Llegaba aún más tarde, recibía llamadas que contestaba fuera de la casa, compraba ropa nueva constantemente. Una noche lo escuché hablando por teléfono en el jardín. No pude escuchar toda la conversación, pero sí escuché esto. No te preocupes, mi amor. Gladiola no sospecha nada. Ella está demasiado ocupada con sus plantas y sus novelas. Mi corazón se quebró en ese momento, pero no dije nada. No porque fuera cobarde, sino porque necesitaba estar segura. Necesitaba tener pruebas. Durante los siguientes meses, comencé a prestar atención a cada detalle. Sus horarios, sus gastos, sus cambios de humor, y poco a poco fui armando el rompecabezas de su traición. La mujer se llamaba Sofía, 28 años, secretaria en su oficina desde hacía 3 años. Rubia, delgada, exactamente lo opuesto a mí. Héctor la llevaba a restaurantes caros, le compraba joyas, incluso le pagaba un departamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Con mi dinero. Con el dinero que nosotros habíamos construido juntos durante 50 años. Pero lo que más me dolió no fue descubrir que me engañaba. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que él no solo me había traicionado como esposa, sino que había traicionado toda nuestra historia juntos. Él se había olvidado de que sin mi herencia, sin mis sacrificios, sin mis años de trabajo silencioso, él seguiría siendo ese joven sin un peso que conocí hace 50 años. Y fue en ese momento cuando decidí que era hora de recordárselo. Una vez que confirmé que Héctor me estaba engañando, decidí no confrontarlo inmediatamente. Quería entender hasta dónde llegaba su traición y, sobre todo, quería estar preparada para lo que vendría después. Comencé a documentar todo. Cada gasto extraño, cada mentira, cada excusa. Abrí una cuenta bancaria secreta donde deposité los pequeños ahorros que había logrado guardar durante años. También comencé a reunir todos los documentos importantes, escrituras, contratos, estados de cuenta. Mientras yo hacía mi investigación silenciosa, Héctor se volvía cada vez más descuidado con su aventura. Un día llegó a casa con un rasguño en el cuello. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo: «Me rasqué con una rama cuando salí a caminar en el parque». ¿En el parque? Héctor odiaba caminar. En 50 años de matrimonio,
Jamás había pisado un parque a hacer ejercicio. Otra vez, llegó con olor a perfume diferente, un perfume dulce, juvenil, que obviamente no era mío. Cuando se bañó esa noche, revisé su camisa y encontré un cabello rubio largo pegado en el cuello. Pero lo que más me dolía eran las mentiras constantes. Tengo una junta hasta muy tarde, no me esperes despierta. Necesito viajar a Puerto Vallarta este fin de semana por un cliente nuevo. La oficina está tan ocupada que voy a quedarme a trabajar el sábado también. Mentira tras mentira tras mentira. Una tarde, mientras él estaba trabajando, decidí pasar por su oficina para llevarle comida, como había hecho durante tantos años. Su secretaria me dijo que había salido desde mediodía y que no regresaría hasta el lunes. Era viernes. ¿Dónde había estado metido todo el fin de semana? Esa misma semana, revisando los estados de cuenta que llegaban a la casa, descubrí gastos que me partieron el alma. 500 pesos en un restaurante francés carísimo del centro de la ciudad. Un lugar donde yo había soñado cenar alguna vez, pero él siempre decía que era demasiado pretencioso. 1.500 pesos en una joyería. Cuando vi la fecha, me di cuenta de que era exactamente el día de nuestro aniversario. Un aniversario que él había olvidado completamente. Llegó a casa ese día sin flores, sin regalo, sin siquiera un feliz aniversario. Pero tenía 1.500 pesos para comprarle joyas a su amante. 3.000 pesos en un hotel de lujo en Mazatlán. Un hotel donde nosotros habíamos ido en nuestra luna de miel 49 años antes. El mismo hotel donde él me había prometido que regresaríamos cada año para recordar nuestro amor. Nunca regresamos, pero sí regresó, con ella. Conforme pasaban los meses, Héctor se volvía no solo más infiel, sino también más cruel conmigo. Una noche, mientras cenábamos, mi nieta llamó por teléfono para contarme sobre su graduación del kindergarten. Yo estaba emocionada, haciéndole preguntas sobre su ceremonia, cuando Héctor me interrumpió bruscamente. «Gladiola, ¿puedes colgar? Estoy tratando de comer en paz». «Pero es nuestra nieta, Héctor. Quiere contarnos sobre su graduación». «Ya escuché suficiente. Dile que la felicitamos y cuelga». Se levantó de la mesa y se fue a su estudio, dejándome ahí con el teléfono en la mano y el corazón roto. Otro día, mientras yo planchaba sus camisas como había hecho durante 50 años, él llegó de la oficina de muy mal humor. «Estas camisas están mal planchadas, Gladiola. Mira estas arrugas». Me acerqué a revisar. La camisa estaba perfectamente planchada, como siempre. «No veo ninguna arruga, Héctor». «Pues yo sí las veo. Y si no puedes hacer bien algo tan simple como planchar una camisa, tal vez deberías contratar a alguien que sí pueda». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. Después de 50 años de cuidarlo, de servirle, de dedicar mi vida entera a su comodidad, me trataba como si fuera una empleada incompetente. Pero lo peor vino cuando comenzó a compararme abiertamente con otras mujeres. «La esposa de mi socio sí sabe vestirse elegante. ¿Por qué no te compras ropa más moderna? La secretaria nueva de la oficina sí entiende de tecnología. Tú ni siquiera sabes usar el celular. ¿Viste cómo está la esposa de Roberto? Ella sí se cuida. Deberías ir al gimnasio». Cada comentario era como un puñal en el pecho. Yo era una mujer de 70 años que había sacrificado su juventud y su belleza cuidando de él, de nuestra hija, de nuestro hogar. Y ahora me comparaba con mujeres 30 años más jóvenes como si yo fuera defectuosa. La gota que derramó el vaso llegó 2 meses antes de nuestras bodas de oro. Yo estaba preparando los últimos detalles de la fiesta. Habíamos rentado el salón más elegante de Guadalajara, contratado una orquesta, mandado hacer invitaciones especiales. 200 personas iban a venir a celebrar nuestro matrimonio. Una tarde, mientras revisaba la lista de invitados, noté que Héctor había agregado algunos nombres que yo no reconocía. «¿Quién es Sofía Hernández?», le pregunté. «No la conozco». Héctor ni siquiera levantó la vista del periódico.
es mi secretaria nueva. Es importante que venga porque maneja todas mis citas con clientes importantes. Pero es nuestra fiesta de aniversario, no una reunión de negocios. Gladiola, no seas ridícula. Sofía es parte importante de mi equipo de trabajo. Por supuesto que debe estar invitada. Y ahí fue cuando todo se aclaró. Él no solo me iba a humillar en privado, me iba a humillar frente a toda nuestra familia y amigos. Iba a traer a su amante a celebrar nuestras bodas de oro. Esa noche, mientras él dormía, me senté en la cocina a pensar. Durante meses había estado recopilando información, guardando dinero, preparándome para el momento en que todo explotara. Pero nunca imaginé que él fuera tan cruel, tan descarado, como para traer a su amante a nuestra propia fiesta de aniversario. Fue en ese momento cuando decidí que las bodas de oro no iban a ser una celebración de nuestro matrimonio. Iban a ser el funeral de la vida que habíamos construido juntos, y yo iba a ser la única sobreviviente. La revelación que cambió todo llegó exactamente una semana antes de nuestras bodas de oro, y vino de la persona que menos esperaba. Mi propia cuñada, Carmen, la hermana menor de Héctor. Carmen siempre había sido la más directa de la familia. A diferencia de sus otros hermanos, que preferían evitar los conflictos, ella nunca tuvo miedo de decir las verdades incómodas. Esa tarde llegó a mi casa sin avisar, con una expresión en el rostro que nunca le había visto antes, mezcla de enojo y tristeza. Gladiola, necesitamos hablar, me dijo, entrando directamente a la cocina donde yo estaba preparando tamales para la fiesta. Claro, Carmen, ¿quieres un café? No, siéntate. Lo que voy a decirte no es fácil. Mi corazón comenzó a latir más rápido. En 50 años de conocerla, jamás la había visto tan seria. Ayer vi a Héctor en el centro comercial con una mujer joven. Al principio pensé que podía ser una cliente o algo así, pero cuando los vi abrazándose y besándose, supe que no era así. Aunque yo ya sabía de la aventura de Héctor, escucharlo de boca de Carmen me dolió de una manera diferente. Ya no era solo mi sospecha, era real, era público. No es la primera vez que los veo juntos, Gladiola. Los he visto en restaurantes, en el parque, incluso los vi saliendo de un hotel la semana pasada. Carmen se sentó a mi lado y tomó mis manos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que escuché que él le decía a ella. ¿Qué le decía? Que después de las bodas de oro, iba a pedirte el divorcio, que ya tenía 50 años de estar atado a una mujer que no lo entendía, que no compartía sus ambiciones, que quería vivir los años que le quedaran con alguien que realmente lo hiciera feliz. Esas palabras me pegaron como un martillo en el pecho, pero no solo por el dolor de la traición, sino por la rabia que comenzó a crecer dentro de mí. 50 años atado a mí, una mujer que no lo entendía. Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Y hay más, Gladiola. También le dijo que no se preocupara por el dinero, porque él se iba a quedar con todo, con la casa, con el negocio, con las cuentas. Dijo que tú no sabías nada de leyes y que no ibas a saber cómo defenderte. En ese momento algo se rompió dentro de mí, pero no se rompió mi corazón, se rompió mi paciencia. Durante 50 años había sido la esposa obediente, la mujer que se quedaba callada, la que nunca cuestionaba sus decisiones. Pero Héctor había cometido un error garrafal. Había subestimado completamente a la mujer con la que se había casado. Esa noche, después de que Carmen se fue, me senté en mi escritorio y comencé a sacar todos los documentos que había estado guardando durante meses. Pero no solo eso. También saqué papeles que tenía guardados desde hacía años en mi caja fuerte personal. ¿Recuerdan que les conté que yo había heredado de mi padre 3 terrenos y 200,000 pesos? Lo que no les dije es que mi padre también me dejó algo más. Acciones de una empresa que él había ayudado a fundar en los años 60. Durante todos estos años, esas acciones habían estado generando dividendos que se depositaban directamente en una cuenta bancaria que yo manejaba. Dinero que Héctor sabía que existía,
pero del que nunca se preocupó porque eran cantidades muy pequeñas. Pequeñas cantidades. Durante 50 años, que se habían convertido en 2.400.000 pesos. Pero eso no era todo. Cuando vendimos los terrenos de mi herencia para que Héctor abriera su negocio, yo conservé inteligentemente mis derechos como socia fundadora. En términos legales, yo era dueña del 50% de todo lo que él había construido. Su famosa oficina, su cartera de clientes, sus cuentas bancarias comerciales, la casa que creía que era solo suya. Todo estaba a nombre de los dos, porque así lo habíamos establecido desde el principio, cuando yo invertí mi herencia. Esa noche revisé cada documento, cada escritura, cada contrato, y me di cuenta de algo que me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Héctor podía creer que me iba a dejar sin nada, pero la realidad era exactamente lo opuesto. Sin mi dinero inicial, sin mis derechos como socia, sin mi firma en los documentos más importantes, él no tenía absolutamente nada. Al día siguiente llamé a un abogado, pero no a cualquier abogado. Llamé a licenciada Patricia Morales, la abogada de divorcios más feroz de todo Guadalajara. Una mujer que tenía la reputación de no perder nunca un caso y de conseguir que sus clientas se quedaran con todo lo que legalmente les correspondía. Licenciada Morales, necesito una consulta urgente. Dígame, señora. Valdés, Gladiola Valdés. Mi esposo me va a pedir el divorcio después de 50 años de matrimonio y cree que va a quedarse con todo nuestro patrimonio. La escuché reírse al otro lado del teléfono. Señora Valdés, ¿tiene usted documentos que prueben su participación en la construcción de ese patrimonio? Tengo todos los documentos. Soy socia fundadora de su empresa. La casa está a nombre de los dos. Y tengo recursos propios que él desconoce. ¿Cuánto tiempo tenemos para preparar el caso? Una semana. Hubo un silencio largo. Señora Valdés, ¿me está diciendo que usted sabía que esto iba a pasar? Licenciada, yo no solo sabía que iba a pasar, yo he estado preparándome para que pasara. Perfecto. Venga mañana a primera hora. Vamos a darle a su esposo la sorpresa de su vida. Esa noche, mientras Héctor dormía a mi lado completamente ajeno a lo que estaba por sucederle, yo me quedé despierta sintiendo algo que no había sentido en décadas. Control. Por primera vez en 50 años, yo tenía el control de mi propia vida. Y él no tenía ni la más mínima idea de lo que se le venía encima. Los siguientes 6 días fueron los más intensos de toda mi vida. Por fuera, yo seguía siendo la misma Gladiola de siempre, preparando los últimos detalles de las bodas de oro, asegurándome de que todo estuviera perfecto para la celebración. Pero por dentro, estaba ejecutando el plan más meticuloso que jamás había diseñado. El lunes por la mañana fui a la oficina de la licenciada Morales. Su despacho estaba en el piso 20 de una torre de cristal en el centro de Guadalajara, y desde ahí se veía toda la ciudad que Héctor creía que había conquistado solo. Señora Valdés, he revisado todos los documentos que me trajo, me dijo la licenciada, extendiendo sobre su escritorio todos los papeles que yo había guardado durante años. Su caso es extraordinario. No solo tiene derecho a la mitad de todo, sino que técnicamente usted podría reclamar más del 70% del patrimonio. ¿Cómo es eso posible? Porque usted fue quien aportó el capital inicial para fundar el negocio. En términos legales, su esposo ha sido un empleado de la empresa que usted ayudó a crear. Además, las acciones que heredó de su padre y que han estado generando dividendos durante 50 años son completamente suyas. Él no tiene derecho legal a tocar ni un peso de ese dinero. Me explicó que podíamos congelar todas las cuentas bancarias, transferir las propiedades e incluso reclamar una compensación por los años de trabajo doméstico no remunerado. Pero necesito que me explique algo, señora Valdés. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace 10 años o hace 20? Porque hace 10 años yo todavía creía que él me amaba. Hace 20 años todavía tenía esperanza de que me valorara.
Pero ahora sé la verdad. Él nunca me vio como su esposa. Solo me vio como su empleada doméstica gratuita. La licenciada sonrió. Entonces vamos a enseñarle el costo real de sus servicios durante 50 años. Ese mismo día comenzamos los trámites. Papeles para congelar cuentas bancarias. Documentos para transferir propiedades. Órdenes judiciales para proteger mis bienes personales. Todo preparado para ejecutarse el sábado por la noche, después de la fiesta. El martes, mientras Héctor estaba en la oficina trabajando, aunque yo sabía perfectamente que estaba con Sofía, yo fui al banco a hacer algunas transferencias estratégicas. «Buenos días, señora Valdés», me saludó el gerente, un hombre que nos conocía desde hacía más de 20 años. «¿En qué le podemos ayudar? Necesito transferir todo el dinero de mi cuenta personal de dividendos a una nueva cuenta que voy a abrir en otro banco». «Perfecto. ¿Cuánto dinero estamos manejando?» 2.400.000 pesos. Vi cómo se le abrieron los ojos. Durante todos estos años, él había visto las transacciones pequeñas de esa cuenta, pero nunca había calculado el total acumulado. «Señora Valdés, ¿está segura de que quiere mover esa cantidad? Es una decisión muy importante». «Estoy completamente segura. Y también quiero cerrar todas las cuentas conjuntas que tengo con mi esposo a partir del próximo lunes. ¿Necesita la firma de su esposo para eso?» «No. Yo soy la titular original de esas cuentas. Él fue agregado después como beneficiario, pero yo puedo removerlo cuando guste». Esa tarde, cuando Héctor llegó a casa, estaba más cariñoso de lo normal. Seguramente se sentía culpable por lo que estaba planeando hacer después de la fiesta. «Mi amor», me dijo, abrazándome por la cintura mientras yo preparaba la cena. «¿Ya tienes todo listo para el sábado?» «Sí, Héctor. Todo está perfectamente preparado». «¿Estás emocionada?» «Más de lo que te imaginas». Si él hubiera sabido por qué estaba tan emocionada, habría salido corriendo esa misma noche. El miércoles contraté un servicio de mudanza, pero no una mudanza normal. Contraté una empresa de mudanzas de lujo que trabajaba las 24 horas. «Necesito que el domingo por la mañana vengan a recoger todas mis pertenencias de esta dirección», le expliqué al supervisor. «¿Sus pertenencias nada más, señora?» «Solo lo que es mío. Tengo una lista detallada de cada artículo». Durante toda la semana había estado haciendo esa lista mentalmente. Mis libros, mi ropa, las fotos familiares donde aparecía yo, los regalos que me habían dado mis amigos, los muebles que yo había comprado con mi dinero personal, también mis plantas, especialmente mi jardín de orquídeas que había cuidado durante más de 10 años. Héctor siempre se burlaba de mi afición por las plantas, pero esas orquídeas eran lo único que realmente era mío en esa casa. El jueves fui a visitar a mi hija Daniela. Ella vivía a solo 20 minutos de nosotros, en una casa que nosotros le habíamos ayudado a comprar cuando se casó. «Mamá, ¿cómo van los preparativos para el sábado?» «Todo está listo, mija, pero necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Le conté todo, la aventura de su padre, sus planes de divorcio y lo que yo estaba preparando para el sábado por la noche. Daniela se quedó en silencio durante varios minutos después de que terminé de hablar. Finalmente, con lágrimas en los ojos, me dijo: «Mamá, yo sabía que algo estaba mal. Papá ha estado muy raro últimamente, y cuando vengo a visitarlos, siento mucha tensión entre ustedes. ¿No estás enojada conmigo por no haberte dicho antes?» «¿Enojada contigo? Estoy furiosa con él. ¿Cómo se atreve a tratarte así después de todo lo que has hecho por él? Después de todo lo que has hecho por nuestra familia?» Mi hija me abrazó fuerte. «Mamá, cuenta conmigo para lo que necesites. Si tienes que destruir a papá para recuperar tu dignidad, yo voy a estar ahí apoyándote. Mija, no quiero destruir a tu padre. Solo quiero que aprenda que las acciones tienen consecuencias». El viernes por la noche, un día antes de la fiesta, Héctor llegó a casa más tarde que nunca. Eran casi las 2 de la madrugada. «¿Dónde estabas, Héctor?»
trabajando hasta muy tarde, revisando unos contratos. Mentira. A esa hora no hay oficinas abiertas en todo Guadalajara. Héctor, mañana es nuestro aniversario. ¿Estás emocionado? Se acercó a mí y me dio un beso en la frente. Un beso frío, mecánico, como los que le das a una tía lejana en las reuniones familiares. Por supuesto que estoy emocionado, Gladiola. Va a ser una noche que ninguno de los dos va a olvidar jamás. Tenía razón. Iba a ser una noche inolvidable, pero no por las razones que él pensaba. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado, yo me quedé despierta repasando cada detalle de mi plan. A las 8 de la noche del sábado, comenzaría la fiesta de nuestras bodas de oro. 200 invitados, incluyendo a Sofía, celebrarían 50 años de un matrimonio que estaba a punto de convertirse en cenizas. A las 10 de la noche, cuando llegara el momento del baile tradicional, Héctor haría su movimiento. Caminaría hacia Sofía y la invitaría a bailar, humillándome frente a toda nuestra familia y amigos. Pero a las 10:05 de la noche, yo haría el mío. Y a las 6 de la mañana del domingo, cuando él despertara en la cama de su amante, creyendo que había conseguido todo lo que quería, descubriría que no tenía absolutamente nada. Ni casa, ni dinero, ni empresa, ni familia, ni futuro. El sábado amaneció con un cielo despejado y un sol brillante, como si hasta el clima estuviera conspirando para que fuera el día perfecto para mi venganza. Me levanté temprano, como siempre, y le preparé el desayuno a Héctor: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas calientes y café de olla. Su desayuno favorito. Iba a ser su última comida en nuestra casa. «Buenos días, mi amor», le dije con una sonrisa mientras le servía el plato. «¿Dormiste bien?» «Muy bien. ¿Y tú? ¿No estás nerviosa por la fiesta?» «Para nada. Estoy tranquila. Todo va a salir exactamente como lo planeé». Él sonrió, pensando que me refería a los arreglos florales y al menú de la cena. No tenía ni la más mínima idea de lo que realmente había planeado. Durante todo el día, actué como la esposa perfecta que había sido durante 50 años. Me arreglé el cabello en el salón de belleza, me puse mi vestido dorado más elegante, me maquillé con cuidado. Quería verme espectacular para la ocasión. No porque quisiera impresionar a Héctor, sino porque quería que todos recordaran cómo me veía el día que recuperé mi dignidad. A las 6 de la tarde, comenzaron a llegar los primeros invitados al Salón Imperial, el lugar más elegante de Guadalajara que habíamos rentado para la ocasión. La decoración era perfecta. Rosas blancas y doradas por todas partes, luces tenues que creaban un ambiente romántico, mesas redondas con manteles de seda y copas de cristal. Todo pagado con nuestro dinero. Dinero que, técnicamente, era más mío que suyo. Héctor llegó al salón usando su smoking negro más fino, peinado a la perfección, luciendo como el hombre exitoso que creía ser. «Gladiola, te ves hermosa», me dijo, tomándome del brazo mientras entrábamos al salón. «Gracias, Héctor. Tú también te ves muy guapo». Era cierto. A los 72 años, Héctor seguía siendo un hombre atractivo. Era fácil entender por qué una mujer de 28 años podía sentirse atraída hacia él. Pero también era fácil entender que esa atracción tenía más que ver con su cuenta bancaria que con su físico. Los invitados fueron llegando uno por uno. Familiares que no veíamos desde hace años, amigos de la juventud, colegas de Héctor, vecinos, compadres, y también ella. Sofía llegó a las 8:30, usando un vestido rojo escarlata que dejaba muy poco a la imaginación. Un vestido completamente inapropiado para la celebración de un matrimonio, pero perfecto para una mujer que quería llamar la atención. La vi entrar al salón y sentarse en una mesa al fondo, exactamente donde Héctor le había asignado el lugar. No con los empleados de la oficina, no con las esposas de los socios. En una mesa especial, donde él podía verla perfectamente desde la mesa principal. Mi hija Daniela, que estaba sentada a mi lado,
también la vio llegar. «Mamá, ¿esa es ella?» «Sí, mija, esa es ella. Es muy joven y muy ingenua. No tiene ni la más mínima idea de lo que se van a encontrar cuando todo esto termine». Durante la cena, Héctor estuvo especialmente cariñoso conmigo. Me servía vino, me alababa frente a los invitados, me tomaba de la mano. «Señoras y señores», dijo, levantándose cuando llegó el momento de los brindis, «quiero agradecer a todos por acompañarnos en esta celebración tan especial». Todos los invitados levantaron sus copas. 50 años de matrimonio no son casualidad. Son el resultado de tener una esposa extraordinaria como Gladiola. Los aplausos llenaron el salón. Yo sonreí y asentí, como había hecho en tantas otras ocasiones durante tantos años. Gladiola ha sido no solo mi esposa, sino también mi mejor amiga, mi socia, mi compañera en esta aventura que llamamos vida. Qué irónico. Justo el día que planeaba abandonarme, decidió reconocer públicamente todo lo que yo había sido para él. Por eso quiero brindar por ella, por nosotros y por muchos años más juntos. ¡Salud! Todos brindaron. Incluso Sofía levantó su copa, con una sonrisa que no pudo ocultar completamente su incomodidad. Después del brindis llegó el momento que yo había estado esperando durante toda la semana: el baile tradicional. La orquesta comenzó a tocar «Bésame mucho», nuestra canción, y Héctor se acercó a mí con la mano extendida. «¿Me concedes esta pieza, mi amor?» «Por supuesto, Héctor». Bailamos por unos minutos en el centro de la pista, rodeados por todos nuestros invitados que nos miraban con admiración y nostalgia. Pero yo podía sentir que Héctor estaba distraído. Sus ojos buscaban constantemente a Sofía entre la multitud. Cuando la canción terminó, los aplausos fueron ensordecedores. Héctor me abrazó fuerte y me susurró al oído: «Gracias por estos 50 años maravillosos, Gladiola». «De nada, Héctor. Han sido los mejores años de mi vida». Mentí, pero necesitaba que él creyera que todo estaba normal hasta el último momento. La orquesta comenzó a tocar otra canción, Amor Eterno de Juan Gabriel, y fue entonces cuando Héctor hizo exactamente lo que yo sabía que iba a hacer. Se acercó a la mesa donde estaba Sofía, extendió su mano y la invitó a bailar. El salón se quedó en silencio. 200 personas observando cómo mi esposo, en nuestra fiesta de bodas de oro, invitaba a bailar a una mujer que claramente no era su esposa. Sofía se levantó, tomó su mano y caminaron juntos hacia la pista de baile. Yo me quedé parada a un lado, viendo cómo él la tomaba de la cintura, cómo ella ponía su cabeza en su pecho, cómo bailaban lenta y románticamente, mientras todos los invitados los miraban con una mezcla de shock y vergüenza ajena. Mi hija se acercó a mí. «Mamá, ¿estás bien?» «Perfectamente bien, mija. Esto es exactamente lo que esperaba que pasara». Daniela me miró confundida. «¿Cómo puedes estar tranquila viendo esto?» «Porque esto no es una humillación, Daniela. Esto es evidencia». Saqué mi teléfono celular y comencé a grabar. Cada segundo del baile, cada caricia, cada mirada cómplice entre ellos. Cuando la canción terminó, Héctor no regresó a la mesa principal conmigo. Se quedó con Sofía, hablando con ella, riéndose, comportándose como si fuera su pareja oficial. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos parecían incómodos y comenzaron a irse temprano. Otros sacaron sus teléfonos para grabar el escándalo. Era el momento perfecto. Me acerqué a donde estaban Héctor y Sofía, que parecían completamente ajenos al revuelo que habían causado. «Héctor», le dije con voz suave pero firme, «necesito hablar contigo». Él se volteó hacia mí con una expresión de molestia. «Gladiola, estoy hablando con Sofía. ¿Puede esperar?» «No, Héctor, no puede esperar». Sofía me miró con una sonrisita burlona. «Señora Gladiola, no se preocupe. Héctor y yo solo estábamos bailando». «Solo bailando», repetí. «¿Cómo han estado solo bailando durante los últimos 2 años?»
La sonrisa se le borró del rostro inmediatamente. Héctor me miró con alarma. Gladiola, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que sé todo, Héctor, todo. Saqué mi teléfono y comencé a mostrarle las fotos que había tomado durante meses. Fotos de ellos saliendo de restaurantes, fotos de ellos entrando a hoteles, fotos de ellos besándose en el estacionamiento de la oficina. También tengo los estados de cuenta de todos los gastos que has hecho en ella. Las joyas, las cenas, los viajes, el departamento que le rentaste. Héctor se puso pálido. Gladiola, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, Héctor, porque yo también tengo algo que explicarte a ti. Me volteé hacia todos los invitados que se habían acercado para escuchar la conversación. Señoras y señores, antes de que se vayan, quiero agradecerles por venir a celebrar con nosotros. Pero debo aclararles que esta no ha sido una celebración de nuestro matrimonio. Ha sido su funeral. El silencio era total. Porque después de 50 años de ser una esposa devota, después de haber sacrificado mi juventud, mi dinero y mis sueños por este hombre, he decidido que es hora de recuperar mi vida. Saqué de mi bolsa los papeles que la licenciada Morales había preparado. Héctor, estos son los papeles de divorcio, y estos otros son las órdenes judiciales que congelan todas nuestras cuentas bancarias y transfieren todas nuestras propiedades a mi nombre. Héctor me arrebató los papeles de las manos. ¿Qué? Esto es imposible. Tú no puedes hacer esto. Claro que puedo, porque resulta que yo soy la socia fundadora de tu empresa. Yo aporté el capital inicial, la casa está a nombre de los dos, y tengo derecho legal a la mitad de todo lo que hemos construido. Pero yo trabajé durante 50 años para construir todo esto. Y yo trabajé durante 50 años sin recibir ni un peso de salario, cocinando, limpiando, lavando, planchando, criando a nuestra hija, atendiendo a tu familia. La licenciada Morales calculó que el valor de mi trabajo doméstico durante 50 años equivale a aproximadamente 3 millones de pesos. Héctor se tambaleó hacia atrás. Gladiola, no puedes hacerme esto. Somos una familia. Una familia, repetí. ¿Una familia es esto? Señalé hacia Sofía, que había estado escuchando toda la conversación con la boca abierta. Una familia es humillar a tu esposa frente a 200 personas en su propia fiesta de aniversario. Me acerqué más a él. Una familia es planear pedirme el divorcio después de 50 años para irte con una mujer 30 años más joven. Héctor me miró con pánico. ¿Cómo sabes eso? Porque no eres tan inteligente como crees, Héctor. Y definitivamente no eres más inteligente que yo. Sofía finalmente encontró su voz. Héctor, ¿qué está pasando aquí? Me volteé hacia ella. Lo que está pasando, querida Sofía, es que tu novio millonario acaba de convertirse en un hombre sin casa, sin dinero y sin trabajo. ¿Sin trabajo? Por supuesto, porque él no puede trabajar en una empresa de la cual ya no es dueño. Sofía miró a Héctor con horror. ¿Es cierto esto? Héctor no contestó. Solo se quedó ahí parado, leyendo y releyendo los papeles legales como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Héctor, insistió Sofía, ¿es cierto que ya no tienes dinero? Esto tiene que ser un error. Gladiola, tú no sabes nada de leyes. Seguramente tu abogado te está engañando. Me reí, una risa genuina, liberadora, que no había sentido en años. Mi abogado es la licenciada Patricia Morales, la misma que le quitó 20 millones de pesos a Roberto Cervantes en su divorcio el año pasado. ¿La recuerdas? Tú mismo me contaste esa historia. Héctor se puso verde. Sofía se acercó a él. Héctor, si esto es verdad, si realmente ya no tienes dinero, entonces yo no puedo seguir contigo. ¿Cómo? Yo no me enamoré de ti, Héctor. Me enamoré de tu estilo de vida, del dinero, de los viajes, de los regalos caros. Si ya no tienes nada de eso, entonces no tenemos nada en común. Y sin más, Sofía se dio la vuelta y se fue del salón.
dejando a Héctor completamente solo en el centro de la pista de baile. Los invitados comenzaron a aplaudir. Primero despacio, luego más fuerte, hasta que todo el salón estalló en aplausos. Mi cuñada Carmen se acercó a mí y me abrazó. Gladiola, eso fue lo más valiente que he visto en mi vida. Mi hija también me abrazó, con lágrimas de orgullo en los ojos. Mamá, estoy tan orgullosa de ti. Héctor se acercó a mí una última vez. Gladiola, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia matrimonial. Podemos empezar de nuevo. Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me habían hecho sentir que era la mujer más afortunada del mundo. Héctor, durante 50 años te di oportunidades de valorarme, de respetarme, de amarme como yo te amaba a ti, pero tú elegiste desperdiciar cada una de esas oportunidades. Pero yo te amo, Gladiola. No, Héctor, tú no me amas. Tú amas la comodidad que yo te daba. Amas tener una empleada doméstica gratuita. Amas tener una mujer que te soporte todas tus mentiras y tus humillaciones. Eso no es cierto. Claro que es cierto. Y la prueba es que esta noche, en nuestra fiesta de bodas de oro, elegiste bailar con tu amante en lugar de honrar a la mujer que sacrificó toda su vida por ti. Tomé mis cosas de la mesa principal. Los papeles del divorcio están con mi abogada. El lunes por la mañana la empresa estará oficialmente bajo mi control y el domingo por la tarde tú ya no vives en nuestra casa. ¿A dónde voy a ir? No lo sé, Héctor, pero eso ya no es mi problema. Y con esas palabras, salí del salón acompañada de mi hija, dejando atrás 50 años de matrimonio y llevándome conmigo toda mi dignidad recuperada. Esa noche dormí en el Hotel Presidente, el hotel más lujoso de Guadalajara, en una suite que pagué con mi propio dinero. Por primera vez en 50 años, me acosté en una cama donde no tenía que escuchar mentiras, donde no tenía que fingir que no sabía la verdad, donde no tenía que compartir el espacio con un hombre que no me valoraba. Y dormí como no había dormido en décadas. El domingo por la mañana, exactamente como lo había planeado, llegó la empresa de mudanzas a nuestra casa. Para cuando Héctor regresó de donde había pasado la noche, seguramente buscando consuelo en brazos de alguien que ya no quería saber nada de él, todos mis muebles, mi ropa, mis plantas, mis recuerdos, ya estaban siendo cargados en los camiones. Mi hija Daniela me contó después lo que pasó. Héctor llegó a la casa a las 10 de la mañana, todavía con su smoking arrugado de la noche anterior. Cuando vio a los trabajadores sacando mis pertenencias, se puso como loco. Deténganse, esas cosas no se pueden llevar, esta es mi casa. El supervisor de la mudanza le mostró los papeles legales que yo le había dado. Señor, según esta orden judicial, la señora Gladiola Valdés tiene derecho a retirar todas sus pertenencias personales de esta propiedad. Pero yo soy el dueño de esta casa. Según este documento, señor, la casa está a nombre de los dos, y estos artículos específicamente pertenecen a la señora Valdés. Héctor trató de llamarme al celular más de 20 veces. No contesté ni una sola llamada. También trató de ir al banco el lunes por la mañana, pero descubrió que todas nuestras cuentas conjuntas estaban congeladas, exactamente como yo le había advertido. Lo siento, señor Valdés, le dijo el gerente, el mismo que me había atendido a mí la semana anterior. Según las órdenes judiciales que recibimos, no podemos permitirle acceso a estas cuentas hasta que se resuelva el proceso de divorcio. Pero es mi dinero. Yo trabajé durante 50 años para conseguir ese dinero. Entiendo su frustración, señor, pero legalmente la señora Valdés tiene los mismos derechos sobre esas cuentas que usted. Cuando Héctor trató de ir a su oficina el martes, se encontró con otra sorpresa. La licenciada Morales ya había presentado todos los papeles que lo removían oficialmente como director de la empresa. Buenos días, señor Valdés, le dijo su propia secretaria, no Sofía, porque ella ya había renunciado el lunes por la mañana. La señora Gladiola Valdés está esperándolo en su oficina. ¿Mi esposa está en mi oficina? Su exesposa está en su propia oficina, señor.
Ella es ahora la directora general de la empresa. Cuando Héctor entró a lo que había sido su oficina durante más de 30 años, me encontró sentada detrás de su escritorio, revisando todos sus archivos. Gladiola, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy revisando los libros de mi empresa, Héctor. Y debo decir que estoy muy impresionada con el trabajo que has hecho durante todos estos años. Tu empresa. Esta empresa es mía, Gladiola. Yo la construí. La construiste con mi dinero inicial. Y según los contratos que firmamos cuando nos casamos, yo soy socia fundadora con 50% de participación. Héctor se dejó caer en la silla frente al escritorio. Gladiola, no puedes hacerme esto. Esta empresa es toda mi vida. Y yo fui toda tu vida durante 50 años, pero eso no te impidió traicionarme. Me incliné hacia adelante. Sin embargo, no soy una mujer vengativa, Héctor. Te voy a hacer una oferta. ¿Qué oferta? Puedes seguir trabajando aquí, como empleado, con un salario fijo de 20,000 pesos mensuales. Héctor se quedó boquiabierto. 20,000 pesos, pero si yo ganaba más de 100,000 pesos mensuales. Eso era cuando eras el dueño. Ahora eres un empleado más. No puedo vivir con 20,000 pesos mensuales. Entonces supongo que tendrás que buscar trabajo en otro lado. Héctor se levantó de la silla. Gladiola, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos solucionarlo. Podemos volver a empezar. Héctor, durante 50 años me diste oportunidades de creer que podíamos volver a empezar cada vez que me faltabas al respeto. Ahora es mi turno de decir que no. ¿Entonces qué? ¿Vas a destruir mi vida por completo? No, Héctor, tu vida no está destruida. Simplemente ya no incluye todos los privilegios que te daba estar casado conmigo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Eso ya no es mi responsabilidad. Y no lo era. Después de 50 años de hacer de sus problemas mis problemas, después de 50 años de sacrificar mi felicidad por la suya, finalmente había aprendido a poner límite. Los meses siguientes fueron extraordinarios. Por primera vez en mi vida adulta, cada decisión que tomaba era solo mía. Vendí la casa donde habíamos vivido durante 40 años. Una casa llena de recuerdos que ya no me traían alegría. Con ese dinero, más el dinero de mis dividendos, compré un departamento hermoso en la zona más exclusiva de Guadalajara, con vista a toda la ciudad y un jardín en la azotea donde pude plantar mis orquídeas. También decidí expandir la empresa. Durante años había tenido ideas sobre cómo mejorar los servicios, cómo atraer más clientes, cómo modernizar los sistemas. Pero Héctor siempre me decía que yo no entendía de negocios. Resulta que sí entendía, mucho. En 6 meses, los ingresos de la empresa aumentaron un 40%. Contratamos 5 empleados nuevos. Abrimos una segunda oficina en Puerto Vallarta. Yo, una mujer de 70 años que supuestamente no sabía nada de negocios, había logrado en 6 meses lo que Héctor no había logrado en los últimos 5 años. También comencé a hacer cosas que había soñado durante décadas, pero nunca había podido hacer. Me inscribí en clases de repostería francesa, algo que había querido hacer desde que tenía 30 años, pero Héctor siempre decía que era un gasto innecesario. Comencé a tomar clases de pintura. Descubrí que tenía talento natural para los paisajes y las naturalezas muertas. Viajé por primera vez en mi vida por placer, no por obligación. Fui a París, a Roma, a Nueva York, lugares que había visto en revistas pero nunca pensé que podría conocer. Y lo más importante, comencé a escribir un libro sobre mi experiencia. Un libro para mujeres como yo, que habían dedicado sus vidas a hombres que no las valoraban. El libro se llamó Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y se convirtió en un éxito inmediato. Mujeres de toda Latinoamérica me escribían contándome sus propias historias de traición y recuperación. ¿Y qué pasó con Héctor? Trató de conseguir trabajo en otras empresas contables de Guadalajara, pero su reputación estaba arruinada.
Todos sabían lo que había pasado en nuestras bodas de oro. En una ciudad como Guadalajara, donde todos se conocen, es imposible escapar de un escándalo así. Finalmente consiguió un trabajo como contador junior en una empresa pequeña en Tijuana, ganando menos de la mitad de lo que ganaba conmigo. Su relación con Sofía duró exactamente 3 días después de nuestra confrontación. Cuando ella se dio cuenta de que él realmente no tenía dinero, desapareció completamente de su vida. Héctor trató de reconquistarme varias veces durante el primer año. Me mandaba flores, cartas, regalos. Incluso llegó a presentarse en mi nuevo departamento una noche completamente borracho, suplicándome que lo perdonara. Gladiola, por favor, me di cuenta de que tú eres el amor de mi vida. Sin ti no soy nada. Tienes razón, Héctor, le contesté desde mi balcón, sin dejarlo subir. Sin mí no eres nada. Pero esa realización llegó 50 años demasiado tarde. La última vez que supe de él fue hace 2 años. Había conseguido un trabajo como contador en una empresa mediana de Monterrey y se había casado con una mujer de 50 años, viuda, que tenía una casa propia y 2 hijos adultos. Una mujer que, al igual que yo, 50 años antes, pensaba que había encontrado a un hombre exitoso e independiente, sin saber que en realidad había encontrado a un hombre que necesitaba que alguien más le solucionara la vida. Me dio una pena enorme por ella. ¿Y yo? A los 75 años soy más feliz de lo que he sido jamás en mi vida. Tengo una empresa próspera que manejo con éxito. Tengo un departamento hermoso que es completamente mío. Tengo aficiones que me apasionan. Tengo una relación maravillosa con mi hija y mis nietos, quienes me respetan más que nunca. Y lo más importante, tengo dignidad. Durante 50 años creí que el amor significaba sacrificar todo por otra persona. Creí que ser una buena esposa significaba desaparecer como individuo para convertirme en el complemento de mi marido. Pero me di cuenta de que el amor verdadero no requiere que te humillen, que te traicionen o que te falten al respeto. El amor verdadero te eleva, no te destruye. Y si después de 50 años una persona no ha aprendido a valorarte, nunca lo vas a hacer. La moraleja de mi historia no es que todas las mujeres deban divorciarse de sus esposos. La moraleja es que ninguna mujer, sin importar su edad, debe aceptar ser tratada como si no valiera nada. Porque todas valemos, todas merecemos respeto, todas merecemos dignidad, y nunca, jamás es demasiado tarde para empezar de nuevo. Si estás viviendo algo similar, si tu pareja te ha hecho sentir que no vales nada, si has sacrificado todo por alguien que no te valora, quiero que sepas que no estás sola. Y quiero que sepas que tienes más poder del que crees. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguna mujer que necesite escuchar esta historia? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque cuando las mujeres nos apoyamos unas a otras, somos invencibles. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para ser feliz. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.